Hola a todos, soy Manuela Gutiérrez de 360 Health Data y hoy tengo el enorme honor de conversar con una de las mujeres que no necesita presentación porque su trabajo habla por sí solo, y estamos con la doctora Rosalía Arteaga. Ella hizo historia de ser la primera presidenta y vicepresidenta de Ecuador, pero su carrera no se detuvo ahí. Ha sido ministra de Educación, líder ambiental de la Organización de Tratado y Cooperación Amazónica, y hoy sigue marcando el rumbo como miembro del Consejo Editorial de la Enciclopedia Británica. Bienvenida, doctora Rosalía, es un lujo tenerla acá conmigo. Un gusto, Manuela, a tus órdenes para esta grata conversación. Me encanta. Bueno, Rosalía, sabes que preparándome para esta charla pensaba mucho en el hito histórico tuyo y viendo hoy las nuevas generaciones de mujeres líderes en la región. Quisiera saber que si tú sientes que la forma de ejercer el poder realmente ha cambiado con la llegada de las mujeres, o crees que en el fondo las estructuras políticas siguen siendo las mismas. A ver, voy a hablarte con toda honestidad. Yo tenía más expectativas de liderazgo femenino, tanto en número como en impacto, ¿no? Recuerda que yo estuve en funciones y empecé mi carrera política hace más de 30 años. En esa época no había cuotas en el Ecuador para mujeres y en la mayor parte de países de América Latina. Era muy rara la presencia de mujeres en listas, por ejemplo, electorales o en cargos de tanto de designación como de elección. Me tocó romper algunos esquemas. Fui la primera mujer ministra de Educación, Cultura y Deportes del Ecuador, luego pues vicepresidenta, presidenta de la República, secretaria general de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, pero siempre he estado atenta al liderazgo femenino. De hecho, tenemos una escuela de líderes, ya te contaré un poquito después de esto, pero no veo ni tantas como quisiéramos, porque hay, claro, eventualmente, y me refiero sobre todo a América Latina, de pronto una mujer sale, pero no hay como, diríamos, una continuidad mayor en mujeres al frente de países y en el mundo mismo. Yo recuerdo cuando se dio el tema de COVID, se vio que apenas 10% en el mundo de gobiernos estaban encabezados por mujeres y que en esos casos, pues la respuesta fue más exitosa frente a esa pandemia, lo que me alegra. En el tema de ejercicio de poder ya veo que desafortunadamente muchas mujeres también están inmersas en temas de corrupción, ¿no? Y esto es algo lamentable porque yo creo que nosotros debemos marcar la diferencia precisamente en eso, ¿no? Ser personas honestas, preocupadas por las grandes mayorías, sin esas trabas que desgraciadamente ha tenido la política tradicionalmente en nuestros países, y eso me apena. Sin embargo, por supuesto, hemos avanzado. La mayor parte de países tienen leyes de cuotas. En el caso ecuatoriano es una proporcionalidad paritaria, de tal manera que si un hombre es candidato a a la presidencia, la mujer tiene que ser candidata a la vicepresidencia. O sea, los binomios tienen que estar Ok. entregados, inclusive la fórmula electoral en las listas de asambleístas o parlamentarios tiene que ser hombre, mujer, mujer, hombre, y así secuencialmente, porque si no, al comienzo, cuando se establecieron las cuotas, se ponían las mujeres al final y por lo tanto nunca eran elegidas. En el caso ecuatoriano tenemos pues esa paridad, esa decisión del legislador de favorecer la presencia de mujeres, pero como te digo, no tenemos ni la cantidad ni la calidad, desafortunadamente, y eso me da mucha pena decirlo. Sí, tiene toda la razón, es verdad. Rosalía, te pregunto, eh, quisiera saber, obviamente, pues has estado en esa silla de toma de decisiones difíciles más de una vez, ¿cierto? En tu periodo de gobierno, bueno, y en todos estos roles que has ejercido durante tu carrera. ¿Y cuál dirías que fue el desafío más complejo que te tocó enfrentar, fuera de, obviamente, todo este proceso de ser primera mujer? O sea, más allá de ese rol que es tan importante, ¿qué otro problema te enfrentaste que nosotros desde este lado lo vemos como fácil, pero realmente son retos que tú dices en gestión son verdaderamente complejos? Mira, va un poco atado de la mano el hecho de ser la primera mujer. En mi caso, perdí la presidencia de la República, me pude mantener solo muy poco tiempo, precisamente por el hecho de ser mujer. Principalmente porque había otros temas, como por ejemplo el hecho de que yo no era una persona agradable para sectores que querían manipular el poder, para gente que quería poner dinero
inclusive tuve ofertas en ese sentido, para luego actuar de acuerdo a los intereses de las personas que ponen ese dinero, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que fue muy atado, pero por supuesto, creo que la visibilidad de la mujer todavía tiene que ser destacada, tiene que ser rescatada. Vemos como ahora, por ejemplo, se está hablando de que una mujer debería presidir Naciones Unidas, porque tenemos desde la vigencia de Naciones Unidas siempre los secretarios generales han sido hombres. A mí me tocó ser también la primera secretaria general de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Entonces, van unidos de la mano. Tal vez la otra dificultad, entre comillas, que he tenido es que yo no soy capaz de hacer acuerdos por debajo de la mesa. Lo mío es transparente. Tiene que haber una constancia de lo que se dice, de lo que se hace, y en este sentido, pues tal vez ese haya sido un problema durante mi gestión en las diferentes funciones en las que me ha tocado estar, porque empecé siendo concejal de mi cantón en la ciudad de Cuenca, al sur del Ecuador, y pues luego fui delegada de la Subsecretaría de Cultura, viceministra de Cultura, etcétera. Y entonces yo creo que de alguna forma, pero también la gente ha valorado, y por eso es que a pesar de que he estado en los más altos cargos del país, la gente tiene un reconocimiento y sabe que en mi caso no hubo corrupción, nunca tuve problemas con la justicia, con la Contraloría General del Estado. Desafortunadamente en el Ecuador y en varios países de la región, varias de las personas que han ejercido las más altas magistraturas o no pueden regresar al país porque tienen problemas con la justicia, o andan fugados o están presos, ¿no? Lo estamos viendo en el caso de Perú, lo hemos visto mucho en el caso ecuatoriano, y entonces esto indica que desafortunadamente el poder ha ido acompañado de la corrupción. Yo creo que en esto tenemos que trabajar muchísimo para que no se repitan esos esquemas en las nuevas generaciones, y también porque las mujeres empoderadas no caigan en ese tipo de tentaciones. Me encanta escuchar esto, la verdad es que sí, o sea, más allá de toda esta trayectoria que has tenido, toda esta transparencia, yo creo que también es lo que hace que sientas todo este orgullo y todo este conocimiento y esta carrera que has ido formando tenga hoy tanto peso y pues obviamente pueda ser esa líder que pues muchas de nosotras admiramos y obviamente queremos aprender de ti para llegar a un futuro que realmente, como dices tú, lo valga, valga todo este esfuerzo que se hace desde el lado de las mujeres empoderadas, pero con transparencia y mostrando lo que, pues como todas las capacidades que tienen nuestros países en Latinoamérica. Doctora, yo sé que desde cuando usted gobernaba no había tanta tecnología como la hay hoy en día. Entonces, si volviera a tener el poder de decisión sobre el sistema de salud y tuviera nuevas herramientas de inteligencia artificial, ¿usted por dónde empezaría? Bueno, primero quiero agradecerte, Manuela, tus palabras. Decir que además me encanta tu nombre. Mi única hija mujer se llama Manuela, y pues bueno, tenemos eso en común, ¿verdad? Me Em, encanta. sí, y yo la puse pensando en aquella Manuela Sáenz, la libertadora de Libertador, aquella mujer ecuatoriana que impactó tanto en la época de la independencia de nuestros países, de todos los países bolivarianos. Pero volviendo a tu pregunta, efectivamente, cuando yo me hice cargo del Ministerio de Educación, había una sola computadora en el ministerio que estaba en el área de contabilidad. Por supuesto, no había celulares, todo teníamos que hacerlo de una manera súper tradicional para la época. Ahora lo tradicional es usar estas tecnologías. Luego, cuando estuve en la campaña electoral, sí, habían celulares, ¿no? Pero no había ese impacto tan grande de la tecnología. Ahora, pues cada paso que tenemos va acompañado de tecnología, y tenemos el tema de inteligencia artificial que está cambiando. Se dice que es la revolución más grande que ha existido en la historia de la humanidad, porque si bien hemos tenido revoluciones, la revolución, me refiero a revoluciones tecnológicas, ¿no? La revolución Ujú. industrial o el pasar de la edad de piedra a la edad de los metales, en fin, son revoluciones, pero ninguna que tenga la capacidad de modificarse a sí misma, porque la inteligencia artificial puede modificarse a sí misma, puede cambiar, perdón, puede cambiar inclusive el rumbo de las cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo, siempre hemos pensado que la ciencia y la tecnología son instrumentos que pueden ser usados para el bien o pueden ser usados para el mal. Nuestra idea es que siempre sean usados para el bien. Yo a veces pongo ejemplos: cualquier elemento que usemos puede ser para el bien o para el mal, de acuerdo
cuál es la intencionalidad de las personas. Yo en alguna conferencia me refería, por ejemplo, que cuando Caín le mató a Abel, ¿te acuerdas? En la época bíblica, ¿no? Cuando fueron Ujú. expulsados del paraíso Adán y Eva y pues tenían sus hijos Caín y Abel, pero Abel, mató a su hermano Caín. Y uno dice, perdón, Caín mató a su hermano Abel. Y entonces uno dice, ¿con qué instrumento lo mató? Y es con una quijada de burro, o sea, es la parte de la anatomía de un animal que es inofensiva, que sirve para que el burro mastique, pero se transforma en manos de un criminal en un instrumento. Igual pasa con la tecnología, las computadoras son fantásticas, la inteligencia artificial ha rebasado inclusive las predicciones de la ciencia ficción, pero también puede ser usada para el mal y en eso tenemos que ser muy cuidadosas, las nuevas generaciones sobre todo, pensando efectivamente cómo usamos la inteligencia artificial. En el ámbito de la salud, pues la inteligencia artificial se está usando muchísimo, ¿no? Y la robótica. Ahora vemos que hay médicos que pueden operar a distancia, ¿no? Guiando a través de estos medios de comunicación que tenemos ahora, que son tan versátiles, tan inmediatos, de tan buena calidad, diríamos así, para hacer ese tipo de operaciones. Yo a veces hablo con mi padre tiene 93 años, él es médico, fue un Mm. destacado pediatra y él siempre se sorprende de todo lo que está pasando, ¿no? En una época en que lo que más importaba era el ojo clínico del médico, ¿no? El médico sabía qué tenía su paciente apenas casi mirarlo y apenas examinándolo. Ahora, pues todo tiene que hacerse con tecnología. La vida ha cambiado muchísimo y esperemos que sea para bien de la humanidad. Sí, es cierto. Y justo esto pues va súper perfecto con mi siguiente pregunta. Leí hace poco un reporte que decía que la IA moverá miles de millones en nuestra región, pero a veces siento que la salud digital nos falta más. ¿Cómo crees que podríamos innovar, pero con identidad propia? Sabemos que muchas veces tenemos diferentes procesos o diferentes eh, digamos, proyectos que se enfocan hacia la salud, pero Europa y Estados Unidos, pero pues tú más que nadie lo sabes, y es que para Latinoamérica nosotros tenemos unos problemas que necesitamos identificar y poder resolver. ¿Cómo crees que nosotros lo podríamos hacer, pero de una manera, como con propiedad e identidad propia, que realmente se ajuste a las necesidades que tiene nuestra gente en Latinoamérica, en el sector Bueno, salud? efectivamente, buena parte de lo que estamos usando ahora en todos los términos científicos y también en medicina viene de Estados Unidos, Europa y China. Eso no nos podemos olvidar, que son Total. los tres sectores de los que viene la innovación. Sobre todo hablaríamos de Estados Unidos y China. ¿Qué debemos hacer? Primero, y una de mis pasiones ha sido la educación. Tenemos que educar de mejor manera a nuestros niños y jóvenes, enseñándoles a pensar, no solamente a repetir las acciones. Y ese es uno de los riesgos de la inteligencia artificial, el hecho de que las gentes piensen menos, porque simplemente le ponen la pregunta al chat GPT, da una respuesta y esto en medicina puede ser fatal, ¿no? Porque no podríamos guiarnos solamente de ese asistente tecnológico que tenemos sin pensar en lo que los seres humanos tenemos que hacer. Entonces, yo coincido contigo, es importante tener esa estructura de pensamiento latinoamericana que ahora permite que, por ejemplo, y se vio durante la pandemia del COVID, que equipos multidisciplinarios estén en diferentes países y entonces a través de las comunicaciones es más fácil para científicos latinoamericanos el ponerse en contacto con científicos de otros países. Nosotros en la Fundación tenemos un trabajo que estamos haciendo con una organización que se llama Inspire, que está formada por jóvenes científicos ecuatorianos. El que los lidera fue formado en el Caltech de California y estamos trabajando en cómo generar mejores aprendizajes, en este caso en matemáticas, que es lo que habíamos visto que existía un problema principal, en cómo hacerlo de mejor manera utilizando la tecnología. Entonces, me parece fantástico porque estamos hablando de cosas, de papers que pueden publicarse, de investigaciones que se pueden hacer utilizando el talento nacional, pero sobre todo sabiendo también que este talento nacional va a responder a las necesidades que tenemos aquí en nuestros países, que probablemente sean diferentes y al mismo tiempo son conjuntas, ¿no? Porque cuando viene una pandemia, sabemos que la pandemia se riega rápidamente. Ahora mismo estamos con una cepa
de H1N1 me parece que que está otra vez presente en Europa y que también ya está presente en América Latina. Entonces uno empieza a tener un poco de temor. Yo soy fiel seguidora de las vacunas. Yo sé que alguna gente Ujú. no es amiga de las vacunas, pero yo sí creo porque hemos avanzado muchísimo. Tal vez nosotras no estaríamos vivas si no nos habríamos puesto, o nuestros padres no nos habrían puesto las primeras vacunas en la primera infancia y luego las otras, ¿no? Que ayudan. Entonces, sí, el tema de inteligencia artificial, el tema de la medicina probablemente sea uno de los que más avance, precisamente por la importancia que tiene. Me encanta escuchar esto. Sabes que sí, Rosalía, porque pues desde este lado de las perspectivas, nosotros obviamente somos una empresa de desarrollo de software y conocimiento médico y lo que estamos tratando es cerrar esta brecha de conocimiento en español para nuestros médicos en Latinoamérica. Y me parece súper chévere lo que dices, porque obviamente si nosotros educamos a nuestros chicos que están en todo este proceso de aprendizaje en un buen uso de la inteligencia artificial, teniendo en cuenta que siempre debe ser evaluada y revisada por obviamente expertos en cada una de las materias de acuerdo a, y poder obviamente que todo este conocimiento en conjunto se creen unos semilleros como los que tú nos estás contando para poder obviamente tener mejores resultados en el futuro. Creo que ahí es donde se cierra esa brecha de conocimiento, pero siempre pensando obviamente en que es importante no dejarlo todo en manos de la inteligencia artificial, sino que también es muy importante tener como el approval de la gente que tiene el conocimiento, obviamente, de cada una de las industrias. Rosalía, yo creo que este espacio ha sido súper, súper chévere contigo. Yo antes de cerrar como esta conversación, quiero que sepas que muchos jóvenes profesionales obviamente ven obviamente nuestro LinkedIn, todas nuestras redes, y quisiera que tú les dieras un consejo para las personas que quieren trabajar hoy en esta intersección entre tecnología y salud y toda esta trayectoria que tiene Rosalía como una líder mujer para Latinoamérica. ¿Cuál sería ese consejo que le das a estos jóvenes que están ahorita en sus carreras profesionales o ya acercándose, obviamente, a empezar su vida profesional? ¿Cuál sería ese Con consejo todo que nos da gusto, Rosalía? claro. Con todo gusto, Manuela. Primero decirles que tiene que prepararse siempre y que el conocimiento avanza rápido y que nosotros no podemos quedarnos atrás. Entonces, educación continua es uno de los consejos que tendría que darlos, porque a veces hay profesionales que salen de la universidad y tienen a lo mejor su posgrado, me refiero en el campo de la medicina o en cualquier otro campo, piensan ya, yo estoy formado. No. Cada día tiene que formarse y con esto de inteligencia artificial nos demanda muchísimo más. Saber que tenemos que usar la tecnología para el bien, como había manifestado, siempre pensando en el ser humano, que es el objetivo, diríamos así. En el caso de la medicina, pues la cura de las enfermedades y sobre todo la prevención, en lo que hay que trabajar muchísimo. En el caso de la educación, pues la formación de los nuevos talentos, de esa masa crítica que necesita América Latina, porque para tener avances muy importantes en temas médicos y en otros, necesitamos tener más gente preparada en los diversos ámbitos de manera multidisciplinaria, porque para que un medicamento surta efecto, a lo mejor necesitamos de los físicos, de los químicos, de toda esta gama de áreas y por supuesto los trabajadores sociales, la gente que está aplicando también su conocimiento en cuanto a enseñanza a los diferentes colectivos. Así es que pensar en la interdisciplinaridad es extremadamente importante y en el conocimiento y preparación continuos. Y por supuesto, hacerlo con honestidad. Perfecto. Y bueno, y no por ser menos importante, obviamente es muy importante, me contaste al principio, Rosalía, que ustedes tienen como una especie de proyecto de educación hacia el liderazgo. Cuéntame un poquito de esto, ¿qué está haciendo Ecuador Así en es. este momento? Actualmente, pues yo estoy al frente de una fundación que es la Fundación para Integración y Desarrollo de América Latina, donde tenemos varios proyectos como el concurso iberoamericano para profesores de escuelas y colegios, que los realizamos desde hace 17 Ujú. años, pero también desde hace 11 empezamos una escuela de liderazgo que se llama el Centro de Formación para el Futuro, en donde estamos capacitando a los nuevos líderes que se necesitan en valores, pero también con conocimiento de la realidad nacional, de la realidad internacional, saber cómo planificar, media training, etcétera. Estamos muy orgullosos de nuestros jóvenes que han salido ya de nuestra escuela de liderazgo, 11 generaciones, vamos por la número 12 el año 2026 y estamos seguros de continuar aportando desde nuestro espacio para mejores liderazgos juveniles en Ecuador y en América Latina.
Me encanta Rosalía, de verdad, no, yo te agradezco de verdad poderte escuchar, poder tener este espacio contigo, ver tu visión, obviamente toda esa trayectoria que has tenido y todo lo bonito que has hecho, obviamente por Ecuador y obviamente por América Latina, de verdad tu generosidad y compartir ese tiempo conmigo para mí tiene muchísimo valor. Te agradezco muchísimo, Gracias muchísimo. a ti. Gracias, Manuela, y siempre a las órdenes y un buen día.